Cuando el ruido desaparece, algo comienza. Hay momentos en tu vida en los que todo se detiene sin avisar. Las conversaciones se apagan. Los mensajes dejan de llegar. Las risas se vuelven recuerdos. Y el ruido, ese ruido constante que te rodeaba, desaparece. Y entonces, sucede. Te quedas a solas contigo. Al principio, no lo entiendes. Intentas llenar el espacio. Buscas distracciones, personas, sonidos, cualquier cosa que evite ese silencio que empieza a incomodarte. Porque ese silencio no es vacío. Es un espejo. Y cuando no sabes quién eres, mirarte duele. Te enseñaron a temerle a la soledad, a verla como castigo, como abandono, como algo que hay que evitar a toda costa. Te hicieron creer que estar solo era estar incompleto. Por eso corres. Por eso llenas tus días de ruido. Por eso te quedas donde ya no eres feliz. Solo para no sentir ese espacio que te enfrenta contigo. Pero hay algo que aún no te han dicho. La soledad no llega para quitarte a los demás. Llega para devolverte a ti. Sí. Aunque ahora no lo veas así. Porque en medio de ese silencio incómodo, hay algo que comienza a despertar. Una voz suave, que no grita, pero que siempre ha estado ahí. Tu voz. La que fue ignorada. La que fue adaptándose para encajar. La que aprendió a callar para no incomodar. La que dejó de preguntarse qué quería. Porque siempre hubo alguien más decidiendo. Y ahora, sin distracciones, sin ruido, sin nadie que interfiera, esa voz vuelve. Pero no vuelve de golpe. No llega con claridad inmediata. Primero, se siente como incomodidad, como vacío, como ansiedad. Porque no estás acostumbrado a estar contigo. Te enseñaron a relacionarte con todos, menos contigo mismo. Y por eso, este momento se siente extraño. Pero no es un error. No es una etapa equivocada. No es algo que debas apresurar a salir. Es un proceso. Uno que no todos se atreven a vivir. Uno que muchos evitan toda su vida. Porque requiere algo que pocos están dispuestos a hacer. Quedarse. Quedarse sin huir. Quedarse sin distraerse. Quedarse sin llenar el vacío con cualquier cosa. Quedarse. Hasta empezar a entender. Porque si te quedas lo suficiente, algo cambia. El silencio deja de ser incómodo. Y empieza a ser claro. El vacío deja de doler. Y empieza a mostrarte. Las preguntas que evitabas comienzan a tomar forma. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a encontrarte. No como te dijeron que debías ser. No como aprendiste a ser para otros. Sino como realmente eres. Sin máscaras. Sin esfuerzo. Sin necesidad de aprobación. Ahí, en ese espacio que tanto evitabas, está la versión más honesta de ti. Pero para llegar ahí, tenías que quedarte solo. No para sufrir. No para perder. Sino para recordar. Recordar que te gusta. Que sientes. Que necesitas. Que ya no quieres seguir cargando. Recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Y eso no puede suceder en medio del ruido. Solo sucede aquí. En este momento. En este espacio. En esta aparente soledad. Que en realidad es el inicio del encuentro más importante de tu vida. Contigo. Así que no huyas. No lo llenes inmediatamente. No intentes escapar de esto. Porque lo que estás viviendo no es ausencia. Es apertura. Y aunque ahora se siente extraño, aunque haya momentos donde duela, todo esto tiene un propósito. Porque cuando aprendas a estar contigo, cuando dejes de temer este espacio, cuando descubras que no estás vacío, sino lleno de ti, tu vida no volverá a ser la misma. Y entonces entenderás que nunca estuviste solo. Solo estabas volviendo a casa. Capítulo 1. El miedo a estar contigo. Hay algo que pocas personas se atreven a admitir. No es la soledad lo que más temes.
Es lo que aparece cuando te quedas en ella. Porque cuando todo se apaga, cuando ya no hay distracciones, cuando el ruido externo deja de sostenerte, apareces tú. Y no siempre sabes cómo mirarte. Desde pequeño, te enseñaron a convivir con el mundo, pero no contigo. Aprendiste a hablar, a responder, a adaptarte, a entender lo que otros esperaban de ti. Pero nadie te enseñó a sentarte contigo en silencio, a escucharte sin juicio, a acompañarte cuando lo que sientes no es cómodo. Por eso, cuando llega la soledad, no se siente como descanso, se siente como exposición. De pronto ya no puedes esconderte en conversaciones vacías, ni distraerte con lo externo, ni perderte en el ritmo de los demás. De pronto, estás contigo. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío. Porque empiezas a notar cosas que antes no veías. Pensamientos que evitabas. Emociones que empujabas hacia abajo. Recuerdos que no querías volver a sentir. Empiezas a escuchar esa voz interna, que no siempre es amable, porque ha sido ignorada por mucho tiempo. Y entonces, incomoda. Te cuestiona. Te muestra incoherencias. Te recuerda lo que toleraste, lo que callaste, lo que fingiste no sentir. Y eso, duele. No porque estés roto, sino porque estás empezando a verte. Pero como no estás acostumbrado, interpretas esa incomodidad como algo negativo. Y haces lo que has aprendido a hacer toda tu vida. Escapar. Llenas el silencio con ruido. Buscas compañía aunque no conecte. Te refugias en el teléfono, en las redes, en cualquier cosa que te distraiga. No porque quieras, sino porque no sabes quedarte. Porque estar contigo requiere algo que nunca te enseñaron. Presencia. Y la presencia, al inicio, pesa. Porque implica sentir sin anestesia, ver sin filtros, aceptar sin disfrazar. Implica reconocer que hay partes de ti que has evitado, que hay emociones que no has permitido salir, que hay versiones tuyas que siguen esperando ser vistas. Y claro, eso asusta. Asusta darte cuenta de que no te conoces tanto como pensabas. Asusta descubrir que muchas decisiones no fueron tuyas, sino respuestas a lo que otros esperaban. Asusta el silencio, porque en él no hay nada que te distraiga de la verdad. Pero hay algo que necesitas comprender. Ese miedo no es un error. Es una señal. Una señal de que estás entrando a un territorio nuevo. Uno que no explorabas desde hace mucho tiempo. Tu interior. El miedo aparece, no porque algo esté mal, sino porque estás dejando de huir. Y eso cambia todo. Porque llega un punto en el que te cansas de escapar. Te cansas de llenar cada espacio con algo externo. Te cansas de no entender lo que sientes. Te cansas de depender de todo, menos de ti. Y en ese punto, aunque aún haya miedo, eliges quedarte. No porque sea fácil, sino porque ya no quieres seguir alejándote de ti. Y ahí comienza algo distinto. Al principio, te sientas contigo y no sabes qué hacer. El silencio sigue siendo incómodo. Tu mente sigue hablando fuerte. Tus emociones siguen moviéndose. Pero esta vez no te vas. Te quedas. Respiras. Observas. Sientes. Y poco a poco, algo cambia. Lo que antes era ruido, empieza a ordenarse. Lo que antes era confusión, empieza a tener sentido. Lo que antes evitabas, empieza a mostrarse con claridad. No porque lo hayas forzado, sino porque por primera vez te estás permitiendo estar. Y en ese simple acto, empiezas a construir una relación contigo. No perfecta, no inmediata, pero real. Empiezas a conocerte sin expectativas, a escucharte sin corregirte, a sentir sin huir. Empiezas a descubrir que no eres alguien que necesita ser arreglado, sino alguien que necesita ser visto. Y eso transforma todo. Porque cuando dejas de escapar de ti, dejas de temerle a la soledad. Y cuando dejas de temerle a la soledad, descubres algo que cambia la forma en que vives.
No necesitas llenarte de afuera. Cuando empiezas a habitarte por dentro. Pero para llegar ahí, tenías que atravesar esto. El miedo inicial. La incomodidad. El impulso de huir. Porque ese miedo no era un obstáculo. Era la puerta. Y tú acabas de empezar a cruzarla. Capítulo 2. El vacío que no entendías. Hubo momentos en los que lo sentiste, aunque no supiste nombrarlo. No era tristeza exactamente. No era enojo. No era miedo. Era vacío. Una sensación extraña, difícil de explicar. Como si algo faltara. Aunque aparentemente todo estuviera bien. Podías estar rodeado de personas. Y aún así sentirte solo. Podías tener logros, cosas, estabilidad. Y aún así sentir que algo dentro de ti no encajaba. Y entonces, comenzabas a preguntarte en silencio. ¿Por qué me siento así, si no me falta nada? Pero en lugar de detenerte a escuchar la respuesta, hiciste lo que aprendiste a hacer. Llenarlo. Llenaste tu tiempo. Llenaste tus días. Llenaste tu mente. Con actividades. Con ruido. Con personas. Con distracciones. Cualquier cosa, menos quedarte a sentir ese espacio. Porque ese vacío incomodaba. Se sentía como ausencia. Como si algo estuviera mal dentro de ti. Como si hubiera una parte rota. Que necesitabas arreglar. Pero hay algo que nunca te dijeron. Ese vacío no es un error. Es un mensaje. Un espacio que no apareció para castigarte, sino para mostrarte algo que has ignorado. Porque ese vacío no es la falta de algo externo. Es la desconexión contigo. Es el resultado de haberte alejado poco a poco de lo que eres. De lo que sientes. De lo que necesitas. No ocurrió de golpe. Fue sutil. Cada vez que ignoraste lo que sentías. Cada vez que elegiste complacer en lugar de escucharte. Cada vez que te adaptaste para encajar. Te fuiste alejando. Y con cada pequeña desconexión, ese espacio interno comenzó a crecer. Hasta que un día, lo sentiste claramente. Vacío. Pero como no sabías interpretarlo, lo confundiste. Pensaste que necesitabas más. Más amor. Más atención. Más validación. Más cosas. Y comenzaste a buscar afuera. Lo que en realidad se había desconectado adentro. Pero por más que llenaras, por más que intentaras, el vacío seguía ahí. Porque no era algo que se llenara con el mundo. Era algo que se reconectaba contigo. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de huir de ese vacío y comienzas a escucharlo. Al principio, es incómodo. Porque ese espacio empieza a hablar. Te muestra lo que no has querido ver. Te recuerda lo que has ignorado. Te confronta con decisiones que no eran tuyas. Te hace sentir. Y eso puede doler. Pero no es un dolor que te destruye. Es un dolor que revela. Porque ese vacío no quiere quedarse vacío. Quiere ser comprendido. Quiere ser habitado. Quiere que regreses. Y cuando en lugar de llenarlo con distracciones, te permites estar ahí, algo empieza a transformarse. Ese espacio deja de sentirse como ausencia. Y comienza a sentirse como profundidad. Como si dentro de ti hubiera más de lo que imaginabas. Empiezas a notar matices en tus emociones. Empiezas a entender por qué reaccionas como reaccionas. Empiezas a reconocer lo que realmente necesitas. No lo que aprendiste a querer, sino lo que verdaderamente te sostiene. Y poco a poco, ese vacío deja de doler. No porque desaparezca, sino porque deja de ser vacío. Se convierte en espacio. Un espacio donde puedes sentir. Donde puedes pensar con claridad. Donde puedes elegir desde ti y no desde el ruido. Un espacio donde dejas de buscar desesperadamente afuera. Porque empiezas a encontrarte adentro. Y entonces entiendes algo que antes no veías. Nunca te faltó nada. Solo te faltabas tú. Ese vacío no era una señal de carencia. Era una invitación.
Una pausa obligada para que dejaras de correr y comenzaras a regresar. Regresar a lo que sientes, a lo que quieres, a lo que eres cuando no estás tratando de ser alguien más. Y sí, al inicio se sintió incómodo, confuso, incluso doloroso. Pero ahora, puedes empezar a verlo diferente. Porque ese vacío que tanto evitabas fue el primer espacio donde podías encontrarte de verdad. Y cuando empiezas a comprender esto, te das cuenta de algo aún más profundo. No solo evitabas el vacío, evitabas sentir. Si estás listo, continuamos con el capítulo 3, todo lo que evitabas sentir. Capítulo 3. Todo lo que evitabas sentir. Durante mucho tiempo, creíste que sentir demasiado era un problema, que llorar era debilidad, que enojarte estaba mal, que tener miedo te hacía menos fuerte. Aprendiste, poco a poco, a controlar lo que sentías, a esconderlo, a suavizarlo, a disimularlo, a mostrar solo lo que era aceptado y guardar lo que incomodaba. Y sin darte cuenta, empezaste a desconectarte, no de los demás, de ti. Porque cada emoción que ignoras no desaparece, se queda, se guarda en algún lugar dentro de ti, esperando ser vista, esperando ser escuchada. Pero como no sabías cómo hacerlo, hiciste lo que parecía más fácil: evitar. Evitaste sentir tristeza, manteniéndote ocupado. Evitaste sentir enojo, convenciéndote de que no era para tanto. Evitaste sentir miedo, distrayéndote con cualquier cosa que te sacara de ahí. Evitaste sentir, porque nadie te enseñó que sentir era necesario. Y así, con el tiempo, te volviste experto en no mirarte, en no detenerte, en no preguntarte qué pasaba dentro de ti. Pero el cuerpo, la mente, el alma, no olvidan. Todo lo que no sientes se acumula, se transforma en ansiedad, en cansancio, en irritabilidad, en vacío. Se manifiesta en momentos inesperados, en reacciones que no entiendes, en silencios que pesan más de lo normal. Porque lo que evitas sentir no se va, se queda esperando. Y la soledad es el momento donde todo eso vuelve, sin filtros, sin distracciones, sin escapes. De pronto, lo sientes todo. Lo que no lloraste, lo que no dijiste, lo que no entendiste. Y claro, asusta. Porque no es una sola emoción, son muchas, acumuladas, sin procesar. Y en ese momento, tu impulso vuelve a ser el mismo: huir, buscar algo que te saque de ahí, encender el ruido otra vez, volver a lo conocido. Pero si esta vez, en lugar de escapar, te quedas, algo diferente sucede. Al principio, no es bonito. Se siente intenso, confuso, a veces incluso abrumador. Pero hay algo importante que necesitas saber. Todo lo que estás sintiendo no viene a dañarte, viene a liberarse. Cada emoción que aparece es una parte de ti que quiere salir, que quiere ser reconocida, que quiere dejar de ser ignorada. Y cuando en lugar de rechazarla, la permites, empieza a moverse. La tristeza que parecía infinita empieza a suavizarse. El enojo que reprimías empieza a entenderse. El miedo que evitabas empieza a perder fuerza. No porque lo estés controlando, sino porque lo estás escuchando. Y eso cambia todo. Porque sentir no te rompe, te ordena, te muestra lo que importa, te señala lo que necesitas, te guía hacia lo que no está alineado contigo. Las emociones no son un problema, son un lenguaje. Pero como no te enseñaron a escucharlo, lo interpretaste como algo que había que evitar. Y ahora, la soledad te está dando la oportunidad de aprender algo que nunca te enseñaron: a sentir sin miedo,
a quedarte cuando algo duele, sin querer desaparecerlo de inmediato, a permitir que lo que está dentro de ti tenga espacio. Y en ese proceso, empiezas a descubrir algo profundo. No eres frágil por sentir, eres consciente, porque solo alguien que se atreve a mirar lo que lleva dentro puede transformarlo. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que antes evitabas se convierte en tu mayor guía. La tristeza te enseña lo que necesitas soltar. El enojo te muestra dónde están tus límites. El miedo te revela lo que aún no confías. Cada emoción deja de ser una carga y empieza a ser una brújula. Pero solo cuando dejas de huir y entiendes que no viniste a anestesiarte, viniste a sentir. Porque sentir es la forma en que la vida te habla. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás escuchando. Y cuando empiezas a escuchar lo que sientes, inevitablemente llegas a algo aún más profundo. Te encuentras contigo. Antes de continuar, si este mensaje está resonando contigo, si en alguna parte de este camino te estás reconociendo, te invito a hacer algo muy simple. Suscríbete. No como un acto automático, sino como una decisión consciente de seguir regresando a ti. Porque este espacio no es solo contenido, es un lugar donde puedes volver a encontrarte cada vez que lo necesites. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una sola reflexión puede ser el inicio de un cambio profundo. Ahora sí, continúa, porque lo que viene es donde todo empieza a tomar sentido. Capítulo 4. El encuentro contigo mismo. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo cambia dentro de ti. Ya no estás corriendo, ya no estás evitando, ya no estás llenando cada espacio con ruido. Simplemente estás. Y en ese estar comienza el encuentro. No ocurre de golpe. No es una revelación inmediata. No es una luz que aparece y lo transforma todo. Es más sutil que eso. Es una sensación de empezar a reconocerte. Como si después de mucho tiempo te volvieras a ver de verdad. Sin el personaje. Sin el esfuerzo. Sin la necesidad de ser algo para alguien. Solo tú. Al principio es extraño. Porque estás acostumbrado a definirte por lo externo. Por lo que haces. Por lo que logras. Por cómo te perciben. Pero aquí, en este espacio, nada de eso importa. Aquí no necesitas demostrar nada. Y entonces surge una pregunta. Una que quizás nunca te habías hecho de verdad. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Y no desde lo que aprendiste a responder, sino desde lo que realmente sientes. Y ahí comienza el descubrimiento. Empiezas a notar cosas pequeñas, pero profundas. Lo que realmente te gusta. No lo que dijiste que te gustaba para encajar. Lo que realmente te incomoda. No lo que aprendiste a tolerar. Lo que realmente necesitas. No lo que creías que debías necesitar. Empiezas a distinguir entre lo que eres y lo que fuiste construyendo para sobrevivir. Y eso puede ser revelador. Porque te das cuenta de cuántas partes de ti se quedaron atrás. Cuántas decisiones no fueron tuyas. Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no. Cuántas veces te adaptaste hasta dejar de reconocerte. Pero aquí no hay juicio. Solo hay claridad. Y esa claridad no viene a culparte. Viene a devolverte poder. Porque cuando empiezas a verte con honestidad, empiezas a elegir diferente. Ya no desde el miedo. Ya no desde la necesidad de aprobación. Ya no desde la costumbre. Sino desde ti. Y eso cambia la forma en la que vives. Porque el encuentro contigo mismo no es solo conocerte. Es empezar a respetarte. Es darte permiso de sentir lo que sientes. Sin invalidarlo. Es reconocer lo que ya no quieres. Aunque antes lo hayas aceptado. Es comenzar a escucharte. Aunque tu voz aún sea suave. Y poco a poco,
Esa voz se fortalece. Ya no necesitas tanto ruido. Ya no necesitas tanto afuera. Porque empiezas a sentir algo que antes no era claro. Presencia. Estás contigo. Y no necesitas escapar. Te observas. Y no necesitas corregirte de inmediato. Te escuchas. Y no necesitas justificarte. Simplemente te permites ser. Y en ese permiso, empiezas a experimentar algo nuevo. Paz. No una paz perfecta. No una paz constante. Pero sí una paz real. Una que no depende de lo que pase afuera. Una que no necesita que todo esté bien para existir. Una que nace de estar contigo sin resistencia. Y entonces entiendes algo profundo. Algo que no se puede explicar, solo sentir. No estabas perdido. Solo estabas desconectado. Y ahora, estás regresando. Regresando a lo que eres. A lo que sientes. A lo que siempre estuvo ahí. Esperando a que te detuvieras. Y en ese regreso, te das cuenta de algo que cambia todo. No necesitas encontrarte en otro lugar. Porque nunca dejaste de estar aquí. Solo necesitabas mirarte. Y cuando empiezas a verte, cuando dejas de huir de ti, cuando comienzas a habitarte, algo dentro de ti también empieza a sanar. Aunque nadie más lo vea. Respira. Porque ahora lo que comienza no siempre se ve, pero lo cambia todo. Capítulo 5. Sanar en silencio. Hay procesos que no se anuncian. No tienen testigos. No generan aplausos. No se comparten porque ni siquiera sabes explicarlos. Pero están ocurriendo dentro de ti. Y aunque desde afuera todo parezca igual, adentro algo se está reorganizando. Está sanando. No como te enseñaron. No de forma rápida. No con respuestas inmediatas. No con soluciones perfectas. Sino de la única manera real. En silencio. Porque sanar no es eliminar lo que duele. Es aprender a sostenerlo sin que te destruya. Es permitir que lo que fue ignorado por fin tenga espacio. Y eso no siempre se ve bonito. Hay días en los que sientes que avanzas. Y otros en los que parece que retrocedes. Días en los que te entiendes. Y otros en los que vuelves a caer en lo mismo. Días en los que sientes paz. Y otros en los que todo vuelve a moverse dentro de ti. Y entonces dudas. ¿Realmente estoy sanando? Pero hay algo que necesitas recordar. Sanar no es lineal. No es un camino recto. No es un proceso ordenado. Es un movimiento interno. Profundo. Que se acomoda poco a poco. A veces sin que lo notes. Porque sanar no siempre se siente como alivio. A veces se siente como remover. Como si algo dentro de ti se desordenara. Para poder reorganizarse mejor. Y ahí es donde muchos se detienen. Porque esperan que sanar se sienta bien todo el tiempo. Y cuando no es así, creen que algo está mal. Pero no. Ese movimiento, esa incomodidad, esa sensación de estar reviviendo cosas, no es un retroceso. Es parte del proceso. Porque no puedes liberar lo que nunca te permitiste sentir. Y ahora, te estás permitiendo hacerlo. Estás sintiendo lo que antes evitabas. Estás mirando lo que antes ignorabas. Estás reconociendo lo que antes ocultabas. Y eso es sanar. Aunque nadie más lo vea. Aunque no puedas explicarlo. Aunque aún haya días difíciles. Porque sanar no es dejar de sentir dolor. Es dejar de huir de él. Es quedarte cuando algo duele. Sin abandonarte. Es sostenerte. Como quizás nunca antes lo hiciste. Y en ese acto, empiezas a construir algo nuevo dentro de ti. Confianza. Confianza en que puedes atravesar lo que sientes. Confianza en que no necesitas escapar. Confianza en que, aunque no todo esté claro, estás avanzando. Y poco a poco, lo que antes te desbordaba, empieza a tener menos fuerza. Lo que antes te hacía reaccionar,
Empieza a darte espacio para elegir. Lo que antes dolía sin sentido, empieza a mostrarte su mensaje. Y ahí entiendes algo profundo. Sanar no es olvidar, es integrar. Es tomar lo que viviste y dejar de pelear con ello. Es dejar de cargarlo como una herida abierta y comenzar a sostenerlo como parte de tu historia, sin que defina quién eres. Y eso es liberador, porque ya no necesitas borrar tu pasado para sentirte en paz. Solo necesitas dejar de resistirte a él. Y en ese momento, algo cambia. Ya no te miras con juicio, te miras con comprensión. Ya no te exiges ser perfecto, te permites ser humano. Ya no te castigas por lo que no supiste hacer. Te acompañas en lo que estás aprendiendo ahora. Y esa forma de mirarte es sanadora, porque muchas de tus heridas no vinieron solo de lo que pasó, sino de cómo te trataste después, de la exigencia, de la culpa, de la dureza contigo mismo. Y ahora, estás cambiando eso. Estás aprendiendo a hablarte distinto, a sostenerte distinto, a estar contigo sin lastimarte. Y eso, aunque parezca pequeño, lo transforma todo. Porque cuando dejas de ser tu propio enemigo, empiezas a convertirte en tu lugar seguro. Y entonces, la soledad deja de doler. Porque ya no estás solo contra ti. Estás contigo, a tu favor. Y cuando empiezas a estar contigo de esta manera, cuando dejas de pelear contigo, cuando comienzas a sentirte seguro en tu propia presencia, algo nuevo aparece. Ya no solo puedes estar contigo, puedes empezar a disfrutarlo. Respira, porque lo que viene ahora ya no es desde la herida, es desde la conexión. Vía Láctea capítulo 6. Disfrutar tu propia presencia. Hay un momento tranquilo, casi invisible, en el que algo dentro de ti deja de luchar. Ya no estás intentando escapar. Ya no estás resistiendo lo que sientes. Ya no estás buscando llenar cada espacio con algo externo. Simplemente estás contigo. Y por primera vez, no se siente incómodo. Se siente suficiente. No porque todo sea perfecto. No porque ya no existan emociones. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ya no necesitas huir de ti. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de huir, empiezas a habitarte. Y cuando te habitas, empiezas a descubrir algo que antes no conocías. Tu propia presencia. Esa sensación de estar contigo. Sin ansiedad, sin urgencia, sin necesidad de distracción. Una calma suave, que no depende de nada externo. Al principio, es sutil. Momentos pequeños. Cuando estás en silencio, y no necesitas llenarlo. Cuando estás solo, y no sientes vacío. Cuando estás contigo, y no buscas escapar. Y poco a poco, esos momentos crecen. Empiezas a disfrutar cosas simples. Tu propio ritmo. Tus propios pensamientos. Tus propios espacios. Ya no necesitas que todo sea intenso. Para sentir que estás vivo, empiezas a encontrar belleza. En lo cotidiano. En una pausa. En una respiración. En un momento sin ruido. Porque ahora, estás presente. Y cuando estás presente, todo cambia de profundidad. Pero lo más importante, no es lo que haces. Es cómo te sientes contigo mientras lo haces. Porque antes, podías estar rodeado de todo y sentirte vacío. Ahora, puedes estar solo y sentirte completo. Y eso no es casualidad. Es el resultado de todo lo que atravesaste. Del miedo, del vacío, de las emociones, del encuentro, de la sanación. Todo eso te trajo aquí, a un lugar donde ya no necesitas que alguien más te complete, porque empiezas a experimentarte completo contigo. Y desde ahí, las relaciones cambian. Ya no buscas desde la necesidad, sino desde la elección.
Ya no te aferras por miedo, sino que compartes desde la calma. Ya no te pierdes en otros, porque ya te encontraste en ti. Y eso transforma la forma en la que te vinculas con el mundo. Porque cuando disfrutas tu propia presencia, dejas de aceptar cualquier presencia. Empiezas a elegir mejor, a poner límites sin culpa, a retirarte de lo que no resuena, sin sentir que te estás perdiendo de algo. Porque sabes que lo más importante, ya lo tienes, tu compañía. Y cuando tienes eso, ya no dependes, ya no te abandonas, ya no te traicionas, te sostienes. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien eres, sin necesidad de disfrazarte para encajar. Y desde ahí, la vida se siente distinta, más ligera, más clara, más tuya, porque ya no estás buscando afuera lo que te falta. Estás viviendo desde lo que ya eres. Y eso se siente en todo. En cómo hablas, en cómo eliges, en cómo te relacionas, en cómo te miras. Porque ahora, ya no eres un lugar del que quieres escapar. Eres un lugar al que quieres volver. Y cuando llegas a este punto, cuando ya puedes estar contigo, cuando ya puedes disfrutarte, la soledad deja de ser lo que pensabas que era. Se convierte en otra cosa, en un puente. Capítulo 7. La soledad como puente, no como destino. Hubo un tiempo en el que pensaste que la soledad era el final, un lugar al que no querías llegar, un espacio que se sentía como pérdida, como ausencia, como algo que había que evitar. Pero ahora, después de todo lo que has atravesado, puedes verla diferente, porque ya no estás en la misma posición, ya no estás huyendo, ya no estás perdido en el vacío, ya no estás desconectado de ti. Ahora estás presente. Y desde esa presencia, la soledad deja de ser un lugar oscuro y se convierte en un puente entre lo que eras y lo que ahora estás eligiendo ser, un puente entre vivir desde el miedo y vivir desde la conciencia, un puente entre buscar afuera y habitarte por dentro, porque la soledad nunca fue el destino, fue el camino, un espacio necesario para que pudieras detenerte, para que dejaras de correr, para que pudieras escucharte, para que pudieras sentirte, para que recordaras quién eres sin todo lo demás. Y ahora que lo has atravesado, puedes regresar al mundo, pero desde otro lugar, no desde la carencia, sino desde la plenitud, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde el miedo a perder, sino desde la tranquilidad de no perderte a ti. Y eso cambia todo, porque vuelves a relacionarte, pero ya no te abandonas. Vuelves a compartir, pero ya no te diluyes. Vuelves a amar, pero ya no te olvidas de ti. Y esa es la diferencia más grande. Antes, te relacionabas para llenar vacíos. Ahora, te relacionas desde lo que ya está lleno. Antes, buscabas compañía para no sentirte solo. Ahora, eliges compañía sin dejar de estar contigo. Y eso, crea algo nuevo. Relaciones más reales. Más libres. Más conscientes. Porque ya no necesitas que alguien te salve. Ni que alguien te complete. Solo quieres compartir. Y cuando compartes desde ahí, todo se siente distinto. Más ligero. Más auténtico. Más en paz. Pero hay algo importante que necesitas recordar. Este puente no se cruza una sola vez. La soledad seguirá apareciendo en tu vida. En diferentes formas, en diferentes momentos. Y eso no es un retroceso. Es una invitación constante. Una oportunidad de regresar a ti. Cada vez que te alejes. Porque incluso cuando estés rodeado de personas, puedes perderte. Y en esos momentos, la soledad vuelve. No para aislarte, sino para alinearte. Para recordarte quién eres. Para devolverte a tu centro. Para ayudarte a ajustar lo que se ha movido.
Y cuando la entiendes así, dejas de temerle, dejas de resistirte, dejas de verla como un problema y empiezas a recibirla como lo que realmente es: una guía, una pausa necesaria, un espacio sagrado, un puente de regreso. Y entonces, ya no luchas contra ella, la utilizas, la honras, la escuchas, la atraviesas, porque sabes que cada vez que pasas por ahí, regresas más claro, más firme, más conectado contigo. Y desde ahí, puedes vivir de otra manera, sin perderte en el ruido, sin depender de lo externo, sin olvidar lo que ya descubriste, porque ahora sabes algo que antes no sabías. La soledad no es ausencia, es conexión, no es castigo, es dirección, no es el final, es el camino que te regresa a ti una y otra vez. Y cuando comprendes esto, cuando dejas de resistirte, cuando empiezas a vivir desde esta claridad, algo dentro de ti se expande. Y estás listo para recordar lo más importante de todo: nunca estuviste solo, solo estabas volviendo a ti. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya lo sabía. Sabía que este momento iba a llegar. Sabía que en algún punto te ibas a detener, que ibas a dejar de correr, que ibas a mirar hacia adentro, aunque al principio doliera. Y lo hiciste. Atravesaste el silencio. Sentiste el vacío. Miraste lo que evitabas. Te encontraste. Te sostuviste. Sanaste en tu propio tiempo. Y aunque quizás no lo notes completamente, ya no eres la misma persona que empezó. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Puedes estar contigo. Y eso es una de las formas más profundas de libertad que existen. Porque cuando puedes estar contigo, cuando ya no te abandonas, cuando ya no necesitas escapar de lo que sientes, la vida deja de sentirse como una lucha constante. Empieza a sentirse como un espacio donde puedes habitarte. Y desde ahí, todo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo estás mirando desde otro lugar. Un lugar más consciente, más presente, más en paz. Y entonces, la soledad ya no se siente como antes. Ya no es un vacío que hay que llenar. Ya no es un espacio incómodo que hay que evitar. Ahora es un refugio. Un lugar al que puedes regresar cuando todo afuera se vuelve demasiado. Un espacio donde puedes escucharte cuando el mundo habla demasiado fuerte. Un punto de encuentro cuando sientes que te estás alejando de ti. Y eso es un regalo, porque ya no dependes de que todo esté bien afuera para sentirte bien adentro. Ya no necesitas que alguien llegue para sentirte completo. Ya no necesitas llenar cada espacio para sentirte acompañado, porque ahora sabes que tu presencia es suficiente. Y desde esa suficiencia, puedes vivir diferente. Puedes amar sin perderte. Puedes compartir sin vaciarte. Puedes elegir sin traicionarte. Porque ya no te estás buscando en otros. Te estás encontrando en ti. Y eso no significa que siempre será perfecto. Habrá días en los que vuelvas a sentir dudas. Momentos en los que el silencio incomode otra vez. Espacios en los que te sientas desconectado. Pero ahora hay algo que ha cambiado para siempre. Ya sabes regresar. Sabes detenerte. Sabes escucharte. Sabes sostenerte. Sabes volver a ti. Y eso es lo único que necesitas. Porque la vida no se trata de no perderse nunca. Se trata de saber regresar cada vez que lo haces. Y tú ya aprendiste el camino. Uno que no está afuera. Uno que no depende de nadie más. Uno que siempre ha estado ahí, esperando a que lo recorrieras. El camino hacia ti. Así que cuando vuelvas a sentir ese silencio, cuando el mundo se calme, cuando la soledad aparezca otra vez, no la rechaces. No la llenes de inmediato. No huyas como antes.
Detente. Respira. Y recuerda. No es que estés solo. Es que estás regresando. Regresando a lo único que nunca te ha abandonado. A lo único que siempre ha estado contigo. Incluso cuando no lo veías. A ti. Y ahora. Puedes seguir adelante. No para buscarte. Sino para vivirte. Porque ya no necesitas encontrarte. Cuando ya estás en casa.